Bueno, yo quiero comenzar con el tema cómo activar el poder de vivir según tu propósito. Es interesante el título porque muchas veces se habla sobre propósito. Pero antes de poder iniciar, antes de poder profundizar en el tema del propósito, me gustaría que podamos un poco tocar esta palabra llamada poder. Tony Robbins, considerado el mayor coach a nivel mundial, nos define la palabra poder como la capacidad de pasar de la idea a la acción. Fíjese qué poderoso es el concepto que nos describe Tony Robbins. Cuando hablamos entonces de poder, estamos hablando de la capacidad de pasar de la idea a la acción. Ahora, tenemos que hacer una afirmación muy interesante y muy importante. Todos y cada uno de nosotros tenemos poder. No importa la situación en que nos encontremos. Aunque tengas o no empleo, aunque tengas dinero o no, tú tienes poder. Sea que tengas o no. Ahora, todos tenemos poder, no importa la posición en que nos encontremos. Sea que seas jefe o no, sea que seas padre o no, igualmente tú tienes poder. Todos tenemos poder, no importa la emoción en la cual nos encontremos. Sea que estés triste o sea que no lo estés, sea que estés preocupado o sea que no lo estés, igualmente tú tienes poder. Todos tenemos poder, no importa si lo sientes o no, y no importa si lo crees o no. Todos y cada uno de nosotros tenemos poder. ¿Y cuál es ese poder que tenemos? El poder de elegir. El poder de elegir. Y ahora es importante que nosotros podamos usar ese poder, activar ese poder de elegir. ¿Elegir qué? Elegir vivir en vez de existir. Y hay una enorme diferencia. Algunos o muchos prefieren solo existir en vez de vivir. Y la vida que quieres lograr, está relacionada con el poder de elegir. Y hay dos tipos de elecciones que tú debes hacer el día de hoy. Tú tienes que ponerte frente a estas dos elecciones y elegir una de ellas. Si eliges solo existir, vas a tener que aceptar la vida que tienes. ¿Y esto qué te llevará? Te llevará a la resignación. Te va a llevar a un estado de victimización. Pero si tú eliges vivir, tienes que crear la vida que quieres. Y esto te va a llevar a una vida de expansión. Cada uno de nosotros tiene que elegir en la vida. Y ese poder de vivir según nuestro propósito solamente se activa cuando elegimos la vida que queremos. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que, por ejemplo, los días lunes se levanta por la mañana obligado a trabajar. Simplemente lo hace porque tiene que hacerlo, porque tiene que pagar cuentas, porque tiene que alimentar una familia, porque tiene y no porque quiere. Y mientras no modifiquemos eso, no vamos a alcanzar plenitud, no vamos a alcanzar libertad, no vamos a alcanzar a vivir nuestro propósito. Por eso es importante que tú y yo tengamos esa capacidad de poder elegir, de activar esa capacidad de poder elegir, de poder decir, yo quiero elegir la vida que quiero y no me voy a conformar, no me voy a resignar con la vida que tengo. Entonces, cuando tú haces eso, lo que estás haciendo prácticamente es conectar con tu propósito, es conectar con aquello que fuiste diseñado, con aquello que fuiste creado. Y si tú y yo decidimos hoy salir de ese estado de víctima y convertirnos en protagonistas de nuestras vidas y poder decidir la vida que queremos, entonces inmediatamente nos vamos a conectar con nuestro propósito.
Es allí donde la diferencia entre muchos y pocos. Muchos se resignan, muchos aceptan, se conforman, muchos sencillamente se acostumbran a la vida que tienen y están acostumbrados a levantarse un día lunes y obligadamente a ir a trabajar, a hacer cosas que no les gusta, a recibir un ingreso que no les gusta, etcétera. Y están viviendo y desarrollando actividades que no son las que le apasionan, no son las que disfrutan, no son las que soñaron, y sencillamente lo único que hicieron fue aceptar, resignarse, conformarse, acostumbrarse a vivir así, y encima tienen una creencia diciendo, bueno, la vida será así. Pero hoy quiero yo decirte algo muy importante. Tú tienes el poder de elegir la vida que quieres. No es suficiente llorar, no es suficiente quedarte pensando que tu vida te da pena o te da tristeza, sino tú tienes la capacidad hoy de decidir la vida que quieres. Y cuando tú haces eso, cuando tú decides elegir la vida que quieres, entonces inmediatamente te conectas con tu propósito. Y cuando hablamos de conectarte con tu propósito, hablamos de 4 beneficios que tú tienes cuando te conectas con tu propósito. Y quiero que tú lo anotes allí, los que están en Zoom, los que están en Facebook, anota allí, es importante. Fíjate, los 4 beneficios que se dan por conocer tu propósito, por vivir tu propósito. Primero, simplifica tu vida. Todo se hace más sencillo cuando tú tienes claridad de propósito. Lo segundo, enfoca tu vida. Todo se hace más enfocado. Ahí es donde tus prioridades son claras y te enfocas en aquello que realmente es importante para ti. Tercero, estimula tu vida, el vivir según tu propósito. Todo se hace más apasionante en la vida. No estoy diciendo que estamos con ausencia de problemas, con ausencia de dificultades o de adversidades, porque las hay, pero se hace más apasionante el poder vivir según tu propósito. Es algo extraordinario. Y por último, o el último beneficio del propósito es que eterniza tu vida. Todo se hace más trascendente. Ya no se trata solamente de ti, se trata de poder dejar un legado, de poder dejar una marca, de poder influenciar, porque la vida no se trata de cuántos años tienes o cuántos años has vivido, sino a cuántos influenciaste en los años que has vivido. Cuando termine tu vida, aunque seas joven, tienes que pensar en esto, aunque termine tu vida de acá a unos 50 años, es importante que tú te preguntes, ¿cómo te gustaría que termine tu vida? ¿Cómo te gustaría que tu vida sea recordada? Hay 2 formas de ser recordados. ¿Vas a ser recordado por los problemas que solucionaste o vas a ser recordado por los problemas que causaste? 2 maneras de ser recordado. A mí me gustaría ser recordado por los problemas que solucioné. Y esa es la forma como nosotros podemos vivir. Ahora, esos beneficios están para nosotros, pero esos beneficios vienen cuando tú respondes a una gran pregunta que muchísima gente se ha hecho, sin embargo, no tiene una respuesta clara. ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta a esta gran pregunta? Sé que para muchos de repente puede ser una respuesta rápida, puede ser para ser feliz, para ganar dinero. De repente por ahí puede ser para ser famoso. Puede ser una respuesta parecida, tal vez diferente. Sin embargo, es importante que tú te pongas a preguntar, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque cuanto mayor claridad tengas al responder esta pregunta, más efectividad y productividad vas a tener en la vida. Solamente necesitas clarificar la respuesta y que eso se pueda conectar realmente de tal manera que tú puedas vivir tu propósito. Ahora, cuando tú encuentras la respuesta a esta pregunta,
estás encontrando sentido a tu existencia. Estás encontrando sentido a tu existencia. Quiere decir que puedes vivir una vida de trascendencia. Es algo extraordinario cuando tú decides vivir una vida de trascendencia. Ahora, yo quiero que tú anotes allí algo muy importante. Algunos principios para poder encontrar tu propósito. Algunos principios para poder encontrar tu propósito. Número 1, principio número 1. Todos, absolutamente todos, hemos nacido para resolver un problema. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido para resolver un problema. Tú y yo nacimos para resolver un problema. Todos hemos venido a este mundo no para ser parte del problema, sino para ser parte de la solución. Ahora, hay algunas características importantes del problema que hemos venido a resolver y yo quiero que tú lo anotes allí. Número 1, el problema que tú y yo hemos venido a resolver es un problema específico. Es un problema específico. No podemos resolver todos los problemas de todo el mundo, pero sí podemos resolver un problema específico. Esto es importante porque estábamos hablando de que el poder vivir según tu propósito significa que simplifica tu vida, enfoca tu vida y tú tienes que vivir de acuerdo a esta creencia. No puedes resolver todos los problemas del mundo, pero sí naciste para resolver un problema específico que te va a conectar con las personas o con las personas que necesitan que ese problema se resuelva. La segunda característica respecto a que hemos venido a resolver un problema es que el problema que hemos venido a resolver es un problema crítico. Ojo aquí, cuanto más crítico sea el problema que tengas que resolver, más podrás diferenciarte. Y este es uno de los grandes desafíos hoy en día, porque muchísima gente piensa que para poder lograr el éxito tiene que ser de alguna forma ser calcado de otro, ser parecido a otro, ser igual a otro. Y la imitación se ha vuelto el camino más usado y más peligroso para poder desarrollar el propósito. Tú eres singular, tú eres único, no hay nadie que exista en la tierra igual a ti. Y es importante que tú puedas entender que la imitación o la comparación cancela, aborta tu propósito aquí en la tierra. Por eso es importante que tú entiendas que el problema que tú has venido a resolver es un problema crítico. Es complicado para la persona que está en esa situación, pero tú vas a poder diferenciarte de los demás. Cuanto más crítico sea el problema, más te podrás diferenciar. Y otra característica importante de este problema que hemos venido a resolver es que este problema es un problema demográfico o geográfico o ambos. Quiere decir que el objetivo de tu propósito está dirigido a un grupo de personas que viven en un determinado lugar o que tienen necesidades en común. Es un grupo de personas, pueden ser mujeres, pueden ser niños, pueden ser adultos, pueden vivir de repente en España, pueden vivir en una localidad, en un pueblo, en una geografía X. Lo importante es que tú puedas entender que el problema que tú y yo hemos venido a resolver es un problema que está encapsulado en una geografía y en una demografía. Hay un grupo esperando tu mensaje. Hay un grupo de personas esperando que tú y yo decidamos vivir la vida que queremos, la vida que está conectada a nuestro propósito y podamos servirles a ellos de tal manera que seamos de un impacto poderoso en cada uno de ellos. El principio número 2 para poder vivir según tu propósito es que puedas entender que el problema que tú resuelvas traerá tu provisión. Y a mí me encanta hablar sobre esta parte. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas piensa que cuando uno habla de propósito, está hablándoles que se va a morir de hambre.
O sea que el hecho de que tú vivas según tu propósito y eso de ser trascendente y eso de ayudar a las personas, de servir a las personas, significa que no hay un recurso, que no hay un ingreso económico y eso es mentira, mentira 100%. ¿Saben por qué? Porque el problema que tú resuelvas traerá tu provisión. La resolución de los problemas es la manera como se ha establecido para que seamos recompensados. En otras palabras, tu recompensa, tu provisión, tu ingreso económico está encapsulado en el problema que tú resuelvas. Tú resuelves un problema, inmediatamente viene como consecuencia el resultado económico. La provisión que tú estás anhelando, que tú estás esperando, está encapsulada en ese problema y tú tienes que ver ese problema como la mejor oportunidad que tienes para poder vivir tu propósito. Por eso que muchas veces no tenemos la plenitud económica porque no tenemos la plenitud de propósito. Cuando tú comienzas a vivir según tu propósito, realmente comienzas a experimentar la abundancia, la riqueza, la multiplicación de ingresos, porque puedes ver cómo funciona esta ley y este principio. Cuanto más vives tu propósito, cuanto más te enfocas en vivir según tu propósito, más recursos financieros vas a tener. Entonces, no significa esto que no vas a tener ingresos económicos. Ahora, es importante que en este principio podamos entender lo siguiente. Cuanto más grande sea el problema que tú resuelvas, más grande será tu provisión. Cuanto más grande sea el problema que tú resuelvas, más grande será tu provisión. Es importante que tú puedas ver, de repente, el problema que tú resuelvas es un problema mundial, geográficamente hablando. Demográficamente, de repente abarca a 50 millones de personas o 500 millones de personas alrededor del mundo. Y cuanto más grande sea el problema que tú resuelvas, más grande será tu provisión. Lo segundo, cuanto más recurrente sea el problema que tú resuelvas, más permanente será tu provisión. Es importante esto porque mucha gente dice, bueno, yo puedo vivir mi propósito, pero de repente me va a alcanzar solamente un mes, o de repente me va a alcanzar solamente 3 meses. Pero cuando tú te enfocas y clarificas el problema que vas a resolver y conectas eso con tu propósito, entonces tú te estás dando cuenta que ese problema es un problema recurrente, es algo que continuamente se va a dar. Todos, por ejemplo, necesitamos de alimento. Esa es una necesidad básica que jamás se va a acabar. Entonces, el problema que tú resuelvas es un problema recurrente y por lo tanto vas a tener una provisión recurrente. Ahora, quiero ir al principio número 3 porque quiero realmente que tú tengas preguntas, quiero tener un tiempo de preguntas y respuestas para poder ayudarte mejor porque yo quiero que termines esta Power Class teniendo claridad sobre tu propósito. Y quiero resaltar también el principio número 3, que también me encanta porque me ha ayudado muchísimo. En realidad, todo lo que estoy compartiendo es parte de mi experiencia. El problema que más te enfurece es el que tú puedes resolver. El problema que más te enfurece es el que tú puedes resolver. Fíjense, no podemos cambiar algo a lo cual nosotros nos hemos acostumbrado. Si tú te acostumbraste a una realidad, a la vida que tienes, entonces va a ser difícil que tú puedas cambiar, a menos que tomes una decisión de cambio y decidas hoy por la vida que quieres. Entonces, ¿cuál es la forma de poder abrirte, mejor dicho, esa posibilidad? Es que tú puedas enojarte contra esa situación, indignarte contra esa situación, para poder salir de esa zona de confort. Pero también el enojo no solo nos ayuda a nosotros a salir de nuestra zona de confort, sino que el enojo nos conecta con nuestro propósito. ¿De qué forma? Muchas veces
muchas veces nos han enseñado que el enojo es malo, que enojarte, airarte es malo. Pero hay dos direcciones que tú puedes elegir en relación al enojo. Una, tú puedes elegir enojarte y herir a las personas, o sea, tu enfoque son las personas, y tú puedes herir con palabras, con actitudes, de repente puedes lastimar, puedes dañar emocionalmente a las personas, y tu enojo te lleva a eso. O tú puedes elegir enojarte en contra de la situación que necesita ser cambiada. Entonces, hay dos enfoques del enojo. Uno, o te enfocas en las personas o te enfocas en la situación, en los problemas a ser resueltos. Y si tú te enfocas tu enojo en el problema que necesita ser resuelto, entonces estás conectando con tu propósito. La gran pregunta que deberías hacerte es qué cosas alrededor tuyo te enojan. No estamos hablando de personas, sino de situaciones. ¿Qué es lo que te enoja y que podrías tú describir claramente que puede conectarte con tu propósito? Tal vez te enoja la injusticia, tal vez te enoja, etcétera. Pueden suceder muchas cosas. Puede enojarte la pobreza, puede enojarte la corrupción, puede enojarte el abandono de los padres hacia los hijos, puede enojarte de repente algo en el mundo corporativo, empresarial, en el mundo de la educación. ¿Qué es lo que te enoja que podrías tú decir me conecta con mi propósito? Me conecta con la necesidad de otras personas a las cuales yo podría ayudar y mejorar su vida y poder servirles mejor. Entonces, el enojo bien dirigido puede alinearnos a nuestro propósito. Los cambios, escucha esto, los cambios más extraordinarios en la historia del mundo han venido de personas que se enojaron frente a una situación y decidieron cambiarlo. Si tú revisas toda la historia, tú te vas a dar cuenta que el enojo fue el impulso que los llevó a que ellos pudieran conectarse con su propósito. Entonces, pregúntate eso. ¿Qué es lo que te enoja? ¿Y qué es lo que tú podrías hacer para solucionar ese problema del cual te enoja? Y hay 4 tipos de personas frente al cambio. Y los que se enojan son del 4º tipo, pero quiero mencionarte los primeros. Los primeros son los inactivos. Son aquellas personas que se conforman, son los que quieren que las cosas sean iguales, ven que las cosas suceden y no hacen nada para cambiarlo. Los segundos son los reactivos. Solo actúan cuando son estimulados o desafiados o motivados. Si no se les dice nada, no hacen absolutamente nada. Ahora tenemos también a los activos. Son los que hacen muchas cosas, pero no necesariamente son productivos. Por ejemplo, yo puedo tener una fábrica de zapatos y terminar el día totalmente cansado y llegar a casa y decirle a mi esposa, mi amor, realmente estoy muy cansado, hubo mucho trabajo, y de repente ella me pregunta, ¿y cuántos zapatos hiciste hoy? Yo le puedo decir, bueno, no hice ninguno, pero terminé muy cansado. Eso significa mucha actividad, poco productividad, porque la actividad no necesariamente significa estar conectado con tu propósito. ¿Cuándo estás conectado con tu propósito? Cuando tu enojo, ese enojo te hace ser proactivo. El proactivo son aquellas personas que hacen que las cosas sucedan. No están esperando que alguien les diga, oye, ayúdame, o haz esto, o por favor contribuye, o por favor haz esto, sino que uno decide, se enoja contra una situación y toma postura, toma acción y decide cambiar el mundo que le rodea o el mundo de otra persona, y entonces estás conectándote según tu propósito. Estás eligiendo la vida que quieres, no solamente una vida en la cual tú puedes recibir, sino también dar, porque de eso se trata el propósito. No se trata solo de recibir, solo de que tú puedas recibir mucho de muchos, sino que tú puedas dar mucho a muchos. Y eso es importante. Ahora, yo quiero terminar con este principio número 4. Tu potencial
es una pista para el problema que debes resolver. Todos y cada uno de nosotros tenemos potencial. ¿Qué es potencial? Es la capacidad que tú y yo tenemos de poder hacer algo específico y todavía nosotros no lo hacemos. Tenemos capacidad de hacer algo, pero todavía no lo hemos hecho. Es por eso que dicen con mucha verdad, dicen que el cementerio es el lugar más rico. ¿Por qué? Porque ahí están los libros que nunca se escribieron, las canciones que nunca se compusieron, las empresas que nunca se iniciaron, etcétera. Y cada uno de nosotros tiene mucho potencial, mucha capacidad de lograr algunas cosas que ni siquiera algunas personas se han imaginado. Tú y yo tenemos la capacidad de poder lograr cosas únicas, cosas únicas. ¿Saben qué son cosas únicas? Son cosas que nadie jamás ha hecho todavía, ni siquiera lo ha imaginado. Por ejemplo, la primera persona que pisó la luna hizo algo único. La segunda persona que pisó la luna ya lo imitó. Entonces nosotros, tú y yo, estamos llamados para poder hacer cosas únicas, cosas que nadie todavía ha hecho y ni siquiera se ha imaginado. Pero es importante que tú puedas entender esto. Tu potencial es todo lo que tú puedes hacer de manera fácil, que para los demás es difícil, pero para ti es muy fácil de hacer. La naturalidad de tus habilidades te conecta con tu propósito. El ser natural con aquello que tú haces, que para ti es fácil, pues entonces tú estás conectándote con tu propósito, porque para ti es fácil hacerlo. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué habilidades, qué capacidades o qué actividades yo hago de manera fácil y que para otros es difícil de hacer? Lo segundo, tu potencial es todo lo que tú puedes hacer de manera profesional. Hay una diferencia entre ser un aficionado y ser un profesional. Cuando tú tienes una habilidad natural, lo que tienes que hacer es profesionalizar para poder maximizar el potencial que tienes y que de esta manera tú puedas servir mejor a las personas. Y por último, potencial es todo lo que tú puedes hacer de manera especializada. Un problema específico requiere de una persona con una mentalidad especializada, que puedas enfocarte en un problema específico, que tu potencial sea enfocado en un problema específico y de esa manera dejarás de ser un generalista y comenzarás a ser un especialista. Es por eso que nosotros hemos desarrollado estas Power Class, porque lo que queremos es transmitir que a través del coaching podemos especializarnos en una necesidad o en un problema específico y cada uno de los coaches que van a estar a través de esta Power Class son personas que se han enfocado en una especialidad y quieren servir y contribuir y desarrollar y vivir su propósito a través del coaching. Entonces, una palabra clave es que si tú hoy activas ese poder de elegir la vida que quieres, vas a poder conectarte con tu propósito. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a esperar para seguir conformándote, para seguir aceptando esa realidad, para seguir victimizándote o quejándote de la vida que tienes y solamente ilusionada o ilusionado con la vida que quieres, pero hasta hoy no has tomado una decisión? Hasta ahora no has tomado postura y no has decidido la vida que quieres. Obviamente que esto es un proceso y no sucede de la noche a la mañana. Sin embargo, si tú tomas la decisión hoy de poder conectarte con tu propósito y decir, yo quiero esta vida y quiero esta vida también para los demás, entonces tú puedes conectarte con tu propósito hoy y decidir realmente vivir y dejar solamente de existir. Respirar lo podemos hacer todos. Aquí no se trata solo de respirar o de existir, aquí se trata de vivir. Entonces, hoy es el día para que tú puedas activar tu propósito. ¿De acuerdo? Estamos entonces con este tema y me gustaría que tú puedas hacerme preguntas, los que están aquí a través del Zoom, puedan hacerme alguna pregunta respecto a este tema
y vamos a tratar de poder responder, y a los que están por Facebook Live también lo pueden hacer, algunos comentarios que puedan tener, lo podemos también responder. Así que alguna pregunta que tengan, por favor, me comentan, y yo estoy aquí para responder cualquier pregunta. Aprovechen que esto fuera como si fuera una sesión de coaching. Yo estoy para ayudarles a cada uno de ustedes. ¿Ok? Acá tenemos el chat, tenemos también la posibilidad de en los comentarios en el Facebook Live, y podemos de esta manera tener unas preguntas y respuestas. ¿Ok? Listo. Me comentan, por favor, aquí los que me están ayudando. Excelente. Hasta ahora son solo saludos. Los que están aquí en la sala de Zoom pueden usar el chat en la parte de abajo y pueden... Ok, hay una pregunta aquí. ¿Cómo puedo activar mi potencial en estos tiempos? ¿Cómo puedo activar mi potencial en estos tiempos? Estos tiempos son tiempos críticos. Es la mejor oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para poder desarrollar nuestro potencial. Lo primero, un proceso de autoconocimiento. Autoconocimiento es clave. ¿Qué significa autoconocimiento? Que tú puedas adquirir o desarrollar un aprendizaje sobre ti mismo. Primero, tienes que saber tu personalidad. Segundo, tienes que saber tu potencial. Tercero, tienes que saber tus intereses. Y cuando tú tienes claridad sobre, por ejemplo, tu potencial, vas a poder desarrollar la capacidad de enfrentar cualquier momento crítico. Tu potencial es clave hoy. Tu potencial realmente es clave hoy. Pero el autoconocimiento es importante. Entonces, dos cosas para activar tu potencial. Autoconocimiento, porque no es suficiente saber tu potencial, necesitas desarrollarlo. Y dos, conocimiento. Conocimiento de a quiénes tú podrías ofrecer y servir con tu potencial. Entonces, respondiendo a esta pregunta, dos, autoconocimiento y conocimiento. Otro problema, un problema físico puede ser tu potencial, claro que sí. Un problema físico no necesariamente es una limitación, puede ser una catapulta para desarrollar tu potencial. Muchas personas piensan que una limitación significa ya una sentencia de muerte. Una limitación puede ser una catapulta, un puente para lograr maximizar tu potencial. Otra pregunta, 3 cosas me enojan mucho como elegir la mejor para mí, para solucionar. 3 cosas le enojan. ¿Cómo elegir? La que te enoja más. la que consideras que te conecta más con las personas. La que consideras que realmente podrías contribuir con este mundo y podrías hacer la diferencia. Creo y considero que podrías filtrar de esas 3 en base a eso, el impacto que podría tener. ¿Cuál de esas 3 podría tener un mayor impacto en la humanidad? Y no necesariamente estoy hablando a nivel mundial, puede ser a nivel de repente regional o del país. Hay otra pregunta aquí. Si el propósito es la intención original por la cual uno existe, ¿uno puede tener varios propósitos o solo tenemos uno? Interesante pregunta. Fíjate, hay un solo propósito, pero hay diversas formas de poder desarrollar ese propósito. Quiere decir que podemos nosotros... es como si fuéramos, a mí me gusta tener esta idea de que soy como una vaca. Una vaca da leche, una vaca da cuero, una vaca da carne. Es la misma vaca, es la misma esencia de vaca, pero con diferentes productos. Entonces, en cuanto al propósito, tenemos un solo propósito, diferentes productos que podemos desarrollar y trabajar con las personas, sin desenfocarnos, sin desalinearnos de aquello que estamos comprometidos para lograr. ¿Algún libro que nos pueda recomendar sobre propósito? ¡Wow! Hay varios libros sobre propósito. Uno de ellos considero muy importante para poder trabajar el propósito es, por ejemplo, el libro de John Maxwell que dice Vive tu sueño.
Es uno de los libros que les podría recomendar. Y otro es el que voy a sacar yo. Es otro el que voy a sacar yo y pronto lo voy a anunciar. Habilidades más talento igual potencial, nos dicen por aquí también. Habilidades más talento igual potencial. Es una pregunta, perdón. Sí, yo creo que es importante diferenciar la palabra habilidad y talento. Talento es algo natural, ¿correcto? Es algo que nacemos y habilidad es algo aprendido. Entonces, si combinamos a ambos, igualmente tenemos lo que es el potencial. ¿Cómo puedo clarificar mi propósito, discernir mi propósito, saber claramente qué es lo que quiero? ¿Cómo me encuentro con esa seguridad? Cuando tú te has conectado contigo mismo y con los demás, es que tú puedes fusionar eso y decir, estoy realmente viviendo mi propósito. Vivir tu propósito no es decir, bueno, yo ya conseguí la casa que quería, porque esa es la vida que elegí, la carrera que quería. Todo eso es importante y está perfecto. Pero vivir tu propósito es cuando tú miras a los demás y dices, no solamente yo estoy viviendo la vida que quiero, sino que yo también quiero que otros vivan la vida que quieren. Y yo los puedo ayudar en ese problema específico. Tal vez es un problema financiero, tal vez es un problema emocional, tal vez es un problema familiar, tal vez es un problema profesional, etcétera. Pero yo estoy viviendo mi propósito porque sé que yo estoy también eligiendo la vida que quiero, pero quiero que otros también lo vivan. Hay otra pregunta. Mi proyecto es emprender una empresa de consultoría de negocio específicamente para madres. ¿Cómo puedo impulsarlas a que cumplan su propósito de emprender su negocio propio? Primero, siendo tú el ejemplo. Y si ya lo eres, te felicito. Si tú eres una persona que las inspira, la inspiración es algo extraordinariamente motivador. Si tú las inspiras desde tu historia de vida, entonces ellas van a poder llegar a la conclusión, si ella pudo, yo también lo puedo hacer. Si ella pudo, yo también lo puedo hacer. Y es importante la inspiración. Todos necesitamos inspirarnos en otros. Ahora, ojo, hay una diferencia entre inspiración e imitación. Son dos cosas totalmente distintas. Inspirar es que tú puedas llevar a un nivel de motivación muy importante a una persona sin matar su singularidad. Es importante esto. Ahora, imitación, tú cancelas la singularidad de una persona porque le haces creer que debe ser igual a ti. Ahora, lo que sí nuestra historia de vida debe inspirar, no para que otros nos copien la vida que tenemos, no para que quieran lo que tenemos o hagan lo que nosotros hacemos, sino que lleguen a la conclusión, si él pudo o ella pudo vivir su propósito, yo también lo puedo hacer. Entonces, la mejor herramienta es el ejemplo y el ejemplo inspira. Otra pregunta, excelente motivación. ¿Cómo superar los obstáculos o falta de motivación que a veces nos impide cumplir nuestro propósito? Acabo de decir una palabra, motivación. Respondiendo, Diana, a tu pregunta, motivación. La palabra motivación está dividida en dos palabras, motivo que lleva a la acción, motivo y acción. Cuando tú y yo encontramos un motivo por el cual vivir, entonces cualquier adversidad que podamos tener en el camino va a ser superable porque nuestros ojos no van a estar en el momento crítico, en la situación crítica, sino que nuestros ojos van a estar en el final, en el resultado, en lo que estamos buscando, esperando y por lo cual estamos trabajando. Entonces, la mejor forma de superar los obstáculos es cuando tus ojos no están en el obstáculo y sí están en el resultado. Entonces, y cuando tú tienes un motivo para levantarte, tu motivo puede ser tus hijos, no ser tu realidad, porque tu motivo puede ser de repente tus padres. Un motivo es lo que te lleva a ti a poder superar cualquier adversidad, porque repito, el motivo no está en el proceso, está en el resultado. Y hay mucha gente que está mirando el proceso, por eso se desanima, se desmotiva, tira la toalla, lo ve difícil y dice, no, lo ve inalcanzable,
pero cuando tú miras el resultado, entonces comienzas a conectarte con tu propósito. Yuleisa dice, primero debo encontrar mi propósito para ayudar a las personas. Claro que sí, primero tu propósito, porque tu propósito te conecta. Tú puedes ayudar a las personas, sí, pero vas a ayudar a todo tipo de problemas. Y eso genera un poco, a veces, cansancio, frustración, porque no todas las personas están esperando el mismo ayuda, el mismo tipo de apoyo, el mismo tipo de solución. Entonces, ¿cuándo es que nosotros nos cansamos y nos estresamos? Cuando hacemos algo por lo cual no estamos capacitados. Si tú estás haciendo algo por lo cual no fuiste llamado, no fuiste capacitado, no fuiste vocacionado, entonces te vas a cansar. No estoy diciendo con esto que uno cuando vive su propósito no se cansa, me refiero a un cansancio emocional. A un cansancio físico es normal porque todos somos seres humanos, pero cuando tú estás ayudando a las personas y te cansas físicamente por ayudar a las personas, terminas el día feliz, totalmente feliz porque tú dices, termino cansadísimo, pero satisfecho de haber ayudado a las personas. Es muy diferente el cansancio físico al cansancio emocional, por eso es importante, primero, encontrar tu propósito para poder enfocarte a una necesidad específica. Ok, creo que, a ver, otra pregunta. ¿Cómo podemos manejar algunas personas tóxicas de nuestro alrededor que nos ponen obstáculos y minimizan nuestros sueños y propósitos? Ok, yo creo que hay dos decisiones, ¿no? Dos cosas que podemos nosotros hacer. Una que es radical, que sencillamente es eliminar todo lo tóxico a nuestro alrededor, incluyendo personas. Y dos, un proceso en el cual tú puedas hacer un filtro o darles oportunidad de cambio en ese sentido. Ahora, siempre es importante, aunque no conozco exactamente cuál es la situación por la cual preguntas esto, sin embargo, siempre es importante entender que toda persona tiene un tiempo y un proceso de cambio. No todas cambian inmediatamente, ¿correcto? No todas cambian hoy, mañana, pero sí hay un proceso de cambio y yo considero que tenemos que darles una oportunidad. Sí es importante también evaluar si están aprovechando o no esa oportunidad, en este caso de una relación, ¿no? Y si hay un constante comportamiento tóxico que está realmente impidiendo que podamos cumplir o vivir nuestro propósito, la mejor decisión sería entonces ser radical y poder de esa manera perseguir aquello por lo cual nosotros estamos destinados. ¿Ok? Yo voy a seguir respondiendo algunas preguntitas, tenemos unos minutitos más y me voy al otro chat para poder responder a todas las preguntas. Dicen por ahí, yo tengo mucho enojo con las cosas que me pasan, pero no sé cómo empezar el cambio. ¿Algún libro que me recomienda, ya que me gusta mucho leer? Ok, es natural que todos tengamos mucho enojo por muchas cosas, pero es importante que filtremos nuestro enojo. ¿Cómo es que nuestro enojo nos puede conectar con nuestro propósito? Cuando hemos entendido o sentimos o vemos que ese propósito puede contribuir al bienestar de otras personas. Cuando yo veo que la magnitud del alcance que pueda tener si es que yo utilizo y enfoco mi enojo para solucionar ese determinado problema. ¿Ok? Entonces es importante eso. Otra pregunta. Vamos por acá. Ok, hay otra pregunta. ¿Y la edad es un punto que retrasa para profesionalizar tu propósito? No, tú puedes tener 80 años y comenzar. Tú puedes tener 85 años y comenzar. Nunca es tarde para vivir tu propósito. Nunca es tarde para vivir tu propósito. Si tienes 25 años, 30 años, 40 años, hay gente que piensa, no, ya se me fue. Lo que pasa es que hay distintas crisis que pasa el ser humano. Hay una crisis a los 20, hay una crisis a los 40 y hay una crisis a los 60. A cualquiera de esas crisis nos lleva de repente a querer reflexionar sobre nuestra vida, pero nunca es tarde para poder vivir tu propósito.
No sé cuál sea tu edad, no sé cuál sea tu situación, pero hoy es el mejor día para iniciar. Tal vez no se va a dar un cambio fenomenal, espectacular, pero si hoy tomaste la decisión, ya es un gran cambio. Si hoy decides y dices, bueno, voy a dejar de existir y voy a comenzar a vivir, ya es una gran decisión. No importa que de repente alrededor todo siga igual, o mañana, o pasado, o la siguiente semana, lo importante es que tú ya cambiaste por dentro. Eso es lo importante. Lo importante no es, mucha gente se desanima porque no cambian las cosas por fuera. Y eso no debería ser. Lo que nosotros deberíamos mirar es el cambio interno que estamos teniendo. Si tú tienes hoy una decisión y dices, no, hoy digo, basta, 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 basta la vida que tengo, yo quiero cambiar la vida que tengo por la vida que quiero. Y basta esa decisión, todo a tu alrededor va a comenzar a cambiar. Es cuestión de tiempo. Es cuestión solamente de días o de meses para que comience a evidenciarse por fuera la decisión que tomaste internamente. Entonces, no hay una edad, no existe una edad para decir, ah, ya, ahora sí estoy en pleno para poder cumplir o vivir mi propósito. ¿Ok? Hay otra pregunta, me interesa mucho el tema político, dicen, el querer ser alcalde de mi distrito es un propósito, pero deseo ser un buen político para ayudar. Extraordinario. Felicitaciones por eso, porque tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer que esa imagen pueda cambiar y puedas tú comenzar a hacer algo de tal impacto que puedas realmente diferenciarte de los demás. ¿Ok? Vamos a otras preguntas. ¿Ok? Otra pregunta. Hola Bernabé, magnífica Power Class. Muchas gracias. Mi pregunta va en si reconozco y visualizo mi propósito. ¿Cómo puedo definir el ir midiendo el avance de mis acciones para llegar al objetivo? Es importante que tú puedas hacer una planificación. Si ya tú tienes claro cuál va a ser el resultado que tú esperas según tu propósito, entonces yo escuché una frase que me ayudó muchísimo. Un elefante no se puede comer de un solo bocado. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer todo en partes pequeñas. ¿Por qué en partes pequeñas? Hay gente que dice, no, yo tengo una meta grande, perfecto, pero colócala en partes pequeñas, porque las partes pequeñas nos permiten celebrar nuestros logros. Cuando tú de repente te vas a lo demasiado grande, te puedes frustrar, pero si tú lo colocas en partes pequeñas, lo puedes celebrar, lo puedes disfrutar y puedes decir, estoy logrando. Entonces, la gran pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuánto más cerca estoy de vivir mi propósito? ¿Cuánto estoy más cerca? ¿Estoy más cerca? ¿Estoy a 1 metro? ¿Estoy a 2 días? ¿Estoy a 5 días? Y vas acercándote conforme las metas pequeñas que te vas colocando. Y vas evaluando, vas supervisando, y vas midiendo, vas evaluando y generando aprendizaje sobre todo en base a cada experiencia que vas teniendo. Pero cuando logres algo, celébralo. Por más pequeño que sea, celébralo. Yo acostumbro a celebrar cosas pequeñas porque eso me motiva, porque el cúmulo de metas pequeñas logra una meta grande. ¿Ok? Ok, hay otros. Rocío Bustos dice, hola, ¿cómo puedo encontrar mi propósito? Ya que tengo varias ideas, pero no sé cuál es la verdadera y no saber por dónde empezar. Rocío, una señal importante. ¿Qué es lo que más te apasiona de todas esas? Porque tienes que saber diferenciar pasión de hobby. Hay cosas que de repente son nuestro hobby y no necesariamente es nuestro propósito. Por ejemplo, un hobby puede ser algo que disfrutas, pero no necesariamente con eso vas a contribuir en el bienestar de muchas personas. Puede ser algo que tú disfrutas, que tú de repente te desestresas, que te ayuda, que te hace feliz. Pero cuando hablamos de propósito, hablamos de que te apasiona, y no solo te apasiona, sino contribuye. Por eso hay dos palabras importantes, pasión y compasión. Pasión es aquello que te da felicidad, y eso puede ser un hobby. Pero compasión es propósito. ¿Por qué? Porque pone tus ojos en el otro, en aquella persona que está en necesidad y tú te sientes conectada con esa necesidad. Entonces, haz un filtro, ¿no? Haz un filtro de todas esas ideas que tienes y conéctalas de acuerdo a la pasión y a la compasión.
cuál de ellas realmente podría ser de mayor impacto. ¿Ok? Ok, Flor de María nos dice, ya estamos cerrando con un minutito más. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿para realizar nuestro propósito se necesita un entrenamiento, como por ejemplo motivar a las personas para bien? Para realizar tu propósito se necesita profesionalizar, Flor de María. ¿Qué significa profesionalizar? Todos venimos con distintas inteligencias, habilidades y talentos. Sin embargo, es importante profesionalizar aquello que nosotros venimos ya de forma natural. Entonces, en ese sentido, tú tendrías que profesionalizar, capacitarte, entrenarte, mejorar cada día, impulsar cada día el crecimiento continuo para que de esta manera tu propósito sea mucho más poderoso de poder ser de impacto para muchas personas. Entonces es importante. Ahora, no vas a encontrar una escuela que te diga, bueno, voy aquí a ayudarte a profesionalizar tu propósito. Me refiero, por ejemplo, si tu propósito es ayudar a las mujeres que han atravesado de repente por un momento de divorcio, entonces de repente puedes hacer cursos, puedes leer libros, puedes mentorearte con algunas personas que están trabajando en ese enfoque, etcétera. O sea, lo que tienes que hacer es adquirir conocimiento. ¿Por qué? Porque cuanto más conocimiento adquieres, más poder tienes de maximizar tu alcance, de ayudar a las personas. Cuanto más ignorancia tengas del tema, entonces menor capacidad de impacto vas a tener. La ignorancia es la zona donde recibimos el ataque, pero lo que nosotros necesitamos hacer es lograr impactar a la mayor cantidad de personas y para eso necesitamos profesionalizar nuestro talento. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.